Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama afirma que vivirá una larga vida. Su santidad el Dalai Lama felicita a Nancy Pelosi por el premio NDI Democracy. Su santidad el Dalai Lama felicita a Ranjit Singh Disale, ganador del Premio Mundial para Maestros. China detiene y acosa a una mujer tibetana. El Sikion se reúne con el ministro crítico de la oposición canadiense de Relaciones Exteriores. La Administración Central Tibetana felicita a Mateo Mekachi por el nombramiento como nuevo director de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. La misión de Estados Unidos presenta una charla sobre la libertad religiosa en el Tíbet. El Grupo Parlamentario Suizo para el Tíbet se reúne para discutir sus planes futuros. Tibetanos se reúnen a la Marcha por la Paz del Día de los Derechos Humanos en Japón. El representante Tashi Phuntsok encabeza un seminario web de gratitud. El Departamento de Información y Relaciones Internacionales concluye la serie de charlas sobre los 4 compromisos. Los tibetanos celebran el 31 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a su santidad el Dalai Lama. El jueves de esta semana, mientras se dirigía a la audiencia durante su enseñanza para conmemorar el 601 aniversario del Parinirvana de Ye Tsongkhapa, su santidad el Dalai Lama aseguró que vivirá una larga vida. ngāla yāpe yīzhī dā tāpa shīwū chī shēdē dū wāda dīgi chīgī dā kāndā pēpē chīgī dā lāsōs pēchī labdū gurī chīgī tāmyū simnēru chīgī dā ngā chā dīdū zāne dā kāndā dīgi dōngla yā samlū dāndū wāda ngā dā cī rīmbū dāgu hā chūngsō sāmbaru chīgī pē gyāshī mē māngi chīgī lō shāsā, lō dāsā ān sūs dē pyoge sanjege tenpa da pyoge rikshung da kada nge mingi tuwane chik da pingi yorwa da kada ngamu nganzu gyagal lenro dwa pyoge da che da rikshung slabdu shira donansi kaya mara da nganzu da gyagal le dendrege tuwane dan zambuni chili ya chik sabjege sanjege tenpa sabjege nebzi chil dos chik kuwa le yar chiki nge kala khansamu shamdi zhu yari chasa nga ngaresi naro le ya 다 내미지 치즈부터 정보 로 갸라지기 다 지다한다 디 기즈피디다스네 겨 계산자서 예배 거두기 어디디 기즈 주고 싶도가 개발 셔보시리샤 공기 패실 내롱데 레스네 거도 계즈 아다 샤중에 되게 숨비열라 다 디치디 나 패지 로자도 주숨 쳐야지. 어디도 롱대도. 저선 아래 심슈를 깨셔. 어다 아니 별자시 매만 뒤에기 시우지가 이시체 진행체 저선 닝제 다 벽을 산제 그때 봐 벽을 리숑 지 윤도 내야래야 내 체질 윤을 내야지 다 저 시우스도 사진데 인도에 딱 보면 말하면 되게요. 괜찮은 지 말하면 되게요. 아니 말도 사물로 지금 후다보다 제시 두스를 내년에 후다보다 시기요. El líder espiritual tibetano felicitó a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, por ganar el premio a la democracia del Instituto Nacional Democrático en reconocimiento a su liderazgo como política y por su firme defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. La ceremonia de premiación se celebró el 8 de diciembre. Su santidad dijo que admiraba profundamente la firme postura de Pelosi sobre la verdad y su valiente apoyo a la lucha tibetana. I really admire your determination, your courage to show your support about Tibetan, struggle. You visited Tibet and also come here. So I really appreciate
See, you not only sort of sympathy, friendly feeling, but you have such courage, you see, to stand firm on truth. So I very much want to express today Nancy Pelosi for being conferred the National Democratic Institute's Democracy Award. Su Santidad el Dalai Lama escribió a Ranjit Singh Saleh, un maestro de escuela primaria de Maharashtra, India, para felicitarlo por haber ganado el Premio Global de Maestros de este año. Elogiando el trabajo de Saleh, su Santidad dijo que todo el trabajo de Saleh es un ejemplo de compasión en acción. Según los informes, una mujer tibetana llamada Tsering Tso fue detenida arbitrariamente el 12 de noviembre de 2020 por agentes chinos locales en su casa de Xining y llevada al centro de detención del condado de Trika por supuestamente haber realizado publicaciones ilegales en WeChat. Más tarde fue sometida a una detención administrativa de 10 días y le impusieron una multa de 1,000 yuanes. Fue acusada de causar otros actos de provocación, pero nunca se le explicó con precisión en qué constituían los problemas relacionados con la estabilidad en sus publicaciones de WeChat. En 2017, Tsering Tso fue detenido en una sala de interrogatorios de la Oficina de Seguridad Pública de la Prefectura de Yushu, después de abogar por los derechos de los tibetanos locales a solicitar pasaportes de conformidad con la ley en la Prefectura Autónoma Tibetana de Yushu. Fue golpeada brutalmente por un oficial llamado Jamga de la División de Administración de Inmigración de la Oficina de Seguridad Pública de Yushu. El Sikhion, el Dr. Lobsang Sangye, tuvo el sábado pasado su primera reunión con el líder del Partido Conservador de Canadá, Erin O'Toole, quien recién asumió el cargo. El Sikhion tuvo la oportunidad de reunirse con el honorable Michael Chung, ministro crítico de la oposición de Relaciones Exteriores de Canadá. El Sikhion instó al señor Chung a apoyar la moción que fue aprobada en el Comité Especial sobre China a medida que avance para su consideración en el Comité Permanente y luego en la Cámara de los Comunes. El señor Chung se comprometió a reunirse públicamente con el Sikhion, ya sea en la oposición o en el poder. Estuvo de acuerdo en que la situación que enfrentan los tibetanos y los uigures es un caso de genocidio cultural. A la reunión asistieron el representante Godum Tsering y Tenzin Khansar, quienes ayudaron a coordinar la reunión. El representante Godum Tsering de la oficina del Tíbet Washington, D.C., se reunió con el congresista Ben McAdam de Utah el miércoles de esta semana para despedirse de él y mostrar su agradecimiento por su inquebrantable apoyo al Tíbet. El Sikhion, el Dr. Lobsang Sangye y el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chukni, felicitaron a Mateo Makache, presidente de la Campaña Internacional para el Tíbet, por haber sido nombrado nuevo director de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos en Varsovia. La misión permanente de los Estados Unidos en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra organizó un papel virtual de discusión sobre la libertad religiosa en el Tíbet, el nombramiento de líderes budistas y la sucesión del Dalai Lama el viernes pasado. Junto con el orador anfitrión, el embajador Andrew Breming, el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, el panel contó con la presencia del coordinador especial de Estados Unidos para Asuntos Tibetanos y subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo, Robert A. Destro. El embajador especial de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, el director de difusión de la Campaña Internacional para el Tíbet, Tencho Gyatso, y el presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, como oradores. Los participantes condenaron la injerencia de China en el asunto de la reencarnación de los líderes budistas tibetanos y destacaron la destrucción llevada a cabo por el Partido Comunista Chino en el Tíbet, negando a los tibetanos su derecho básico a practicar su religión. I think we have to call out not only their desire to appoint the next Dalai Lama, which is an absolute ludicrous charge that a government would put forward, but also the breadth and depth of their human rights abuses and their war on faith. PRC officials prohibit the display of the portrait of the Dalai Lama within China. Authorities routinely detain Tibetans for possessing his image. 30 Tibetan Buddhist monks were arrested last year simply for having the picture of the Dalai Lama on their cell phones. The Communist Party repeatedly claims to protect religious freedom, but how can this be when it criminalizes the mere possession of a revered leader's picture? El lunes de esta semana, miembros del Grupo Parlamentario Suizo por el Tíbet se reunieron en Berna
paralelamente al inicio de la sesión de invierno del Parlamento. En la reunión se debatió una serie de cuestiones, incluida la muy esperada estrategia exterior suiza sobre China. Los parlamentarios aseguraron el continuo apoyo a los tibetanos y alzaron la voz sobre la deplorable situación de los derechos humanos en el Tíbet. Participaron en la reunión los representantes Chimi Ringsen y Tinla Chuki de la Oficina del Tíbet en Ginebra, Jampa Samdo Tsering, miembro del Parlamento tibetano en el exilio por Europa, y el presidente de la Asociación Suiza de Amistad Tibetana, Thomas Buckley. En una marcha por la paz organizada conjuntamente por Estudiantes por un Tíbet Libre Japón, los mongoles del sur, los uigures y las comunidades de Hong Kong y Taiwán para conmemorar el Día de los Derechos Humanos en Tokio, el sábado de la semana pasada, la comunidad tibetana en Japón, junto con otras comunidades reprimidas, protestaron en contra de las violaciones de derechos humanos del gobierno chino y la agresión territorial. El representante, el Dr. Arya, dijo que la afirmación de China de traer el desarrollo y el paraíso al Tíbet es mera propaganda, ya que rechaza el libre acceso a misiones independientes de la ONU, diplomáticos extranjeros y periodistas para averiguar la verdad en el Tíbet. Los manifestantes con banderas y pancartas marcharon por Asakusa, famosa por el templo Sensoji, gritando consignas pidiendo el fin de la represión de China y el restablecimiento de la libertad y los derechos humanos en el Tíbet, el sur de Mongolia, Turquestán Oriental y en Hong Kong. El centro budista Shedru Trengye-Link, con sede en Bélgica, organizó un seminario web de gratitud el miércoles de esta semana. El representante Tashi Punsuk de la Oficina del Tíbet en Bruselas, en su comentario introductorio, recordó el espíritu tibetano de resiliencia bajo el gran liderazgo de su santidad, el Dalai Lama. El seminario web fue presidido por el venerable Tsetin Putsok del centro budista y asistieron el venerable Trongto Rinpoche, abad del monasterio de Namgyal, Geshe Mekto Rinpoche, Geshe Jampa Rapten y Geshe Dawa Sangpo. El Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana concluyó la serie de charlas virtuales de una semana de duración sobre los 4 compromisos principales de su santidad el Gran 14º Dalai Lama. El último día de la serie contó con Trongto Rinpoche, el abad del monasterio de Namgyal, que pronunció las palabras de clausura, y el secretario del Departamento de Información y Relaciones Internacionales agradeció a los oradores y espectadores por la exitosa conclusión de la serie de charlas. Con motivo del 31 aniversario de la concesión del Premio Nobel de la Paz a su santidad el Dalai Lama, la Administración Central Tibetana organizó una celebración en su sede, considerando todas las precauciones ante la COVID-19. Jefes de los 3 pilares de la democracia tibetana, incluidos el Kashag, el Parlamento tibetano en el exilio, la Suprema Comisión de Justicia tibetana y los jefes de los órganos autónomos, asistieron a la celebración los miembros del Comité Permanente del Parlamento, secretarios y secretarios adicionales de los departamentos de la Administración Central Tibetana. De acuerdo con la directriz estatal sobre la COVID-19, la afluencia total a la reunión se limitó a 50 asistentes, mientras que el resto del público se unió virtualmente a la celebración. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.